Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Estamos en nuestra cuarta sesión de este curso del Dios Santificador con la parte sobre la gracia. Hasta ahorita llevamos tres temas, ¿no? Sí. Una es la cuestión de la introducción primera que hicimos, que fue sobre la distinción entre salvación objetiva y subjetiva, la cuestión bíblica que vimos después y la nomenclatura teológica. Y ayer que con nuestro invitado vimos algo de historia enfocada sobre algunas errores, herejías que se han hecho en torno al tema de la gracia. Exactamente, sí. Hoy, que era el tema 3 en el apunte como lo llevamos, y lo pasamos a 4, vamos a hacer la distinción, división de la gracia. Porque hay muchos aspectos entre cuando hablamos de la gracia como creada, por ejemplo, y la gracia increada, ¿no? Vamos a hacer 6 distinciones. Sí. Hoy esperemos que avancemos con unas 2 o 3, pero serán 6 distinciones y la última, que es la sexta, eso son otras subdivisiones después de la quinta y la sexta. Tenemos la primera que es, por ejemplo, la gracia increada y gracia creada. Exactamente. Después, gracia de Dios y gracia de Jesucristo. Después, la gracia externa y la gracia interna. Hay que hacer esa diferencia. La gracia gratis data y gracia faciens, que hay una hermosa distinción también para, muy actual para nuestras comunidades. Luego, la gracia habitual y la gracia actual. Y dentro de la gracia actual están las gracias de iluminación y moción, de antecedente, de siguiente y según el efecto en las gracias actuales. Entonces, toda una división y hoy empezamos a distinguir. Lo importante en un discurso o en un tratado o en una ciencia, ya sea de cualquier tipo, es que uno sepa distinguir. Y entonces, cuantas más distinciones tengas, les decía yo a los alumnos de metafísica, cuanto más distingues, más puedes saber. Entonces hoy vamos a hacer unas distinciones. El tema de la gracia. Sí, tal vez comenzamos precisamente con la gracia increada y la gracia creada, ¿no? Cuando nosotros vemos esta circunstancia de gracia increada, es bastante curioso que se relaciona toda la terminología con Dios mismo, no se relaciona con un objeto externo, sino que es Dios mismo. Y esta gracia que tiene como origen a Dios, y es por eso por lo que se relaciona con una persona, porque es Dios mismo el que se comunica, Dios es el mismo el que llama a la unidad al hombre. En esto es en lo que nosotros decimos que es increada y principalmente se concretiza en lo que nosotros denominamos la encarnación, en la unión mística y en la visión beatífica, ¿no? Que de otra manera se llama también contemplación. Aquí a mí lo que bueno, tal vez mejor cuando terminemos porque en esto, con respecto a esto, hay un error que es bien claro, ¿sí? Y que me interesaría que después lo pudiésemos abordar un poquito mejor. Porque me parece que la palabra contemplación la hemos equivocado en algunos momentos, en los ámbitos principalmente de la oración. Pero allí podríamos comenzar, ¿no? Haciendo estas distinciones. Toda gracia increada tiene como relación, como punto culmen a Dios, la persona de Dios mismo. En relación a esto, podemos también decir que ya que la encarnación, la hipóstasis y la visión beatífica o la contemplación, ¿no?, tienen un inicio en el tiempo, podríamos decir también que son creados, son cuestiones creadas. Pero esto es nada más porque hay un inicio en el tiempo, no porque en realidad el origen de estas circunstancias fuese temporal. Por eso es por lo que lo relacionamos definitivamente con la persona de Dios, ¿no? Después, esto debemos de entenderlo diferenciarlo de lo que es la gracia creada, que habrá de ser el don sobrenatural que se diferencia de Dios o un efecto causado por Dios, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es a lo que a mí me llamaba la atención en esto de la gracia increada, ¿no?
el destino que tiene el hombre, ¿no? La unión definitiva con Dios, ¿no? Y que esta persona, con este Dios, está llamado el hombre a tener una inhabitación de Dios, digamos así, ¿no? Que él y yo somos uno, así como Jesucristo y el Padre son uno. De la misma manera, el cristiano está llamado a hacerse uno con Dios. El problema fue cuando el hombre definitivamente le dijo a Dios que no lo quería en su vida. Y es allí cuando esta unidad, esta gracia que Dios le había dado al hombre de estar en comunión con Él y que no tenía, había división y que había sintonía entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios, se pierde. Y precisamente esta gracia, decirle a Dios que sí, porque él no tiene duda de Él, ¿no? Se rompe, y esto origina más cosas en el mismo hombre, ¿no? Padre. Bien, la primera distinción sería entonces entre la gracia increada, porque es Dios mismo, y a Dios nadie lo creó. Nadie lo ha creado. Y la gracia creada, lo que Dios da al hombre, como parte de su benevolencia. Exacto. Para que el hombre viva y para que se salve. Sí. Porque después vienen las otras distinciones, ¿no? Claro, exactamente, sí. Todos estos apartados, sobre todo los últimos 3 de los que hoy hablaremos, se irán desarrollando posteriormente tema por tema, ¿no? Exactamente, sí. Hoy solamente hacemos puntualización para distinguir, poder tener una idea clara de qué cosa es una cosa y qué cosa es otra. Exactamente, que podamos entender lo que la gracia significa y que no tengamos errores, ¿no? Lo que nosotros habíamos dicho en la primera lección, que muchas veces decimos, es que es para que nos dé una gracia, y confundimos bendición, confundimos con un montón de cosas, ¿no? Y que gracia, en realidad aquí, si nosotros hablamos de gracia increada, es precisamente la posesión de Dios mismo, la inhabitación de Dios mismo. Si hablamos de gracia increada, ¿no? La primera distinción, que es gracia increada y creada, nos lleva, ahora hablemos de la gracia creada. Creada, exactamente. Sí. De la gracia creada podemos hacer otra distinción, claro, que es la gracia que Dios dio, que es antecede a Cristo, gracia de Dios. Exacto. Y la gracia de Cristo. En este sentido, exactamente en este sentido, de una unidad con el hombre, ¿no? De que él estaba en gracia, de que no había división en él, disociación entre el alma y el cuerpo y todas estas cuestiones. Los dones que Dios dio junto con su creación, eso serían la gracia de Dios. Exactamente, sí. Que son anteriores a la redención de Cristo en la cruz. Exactamente, que es la gracia de Cristo, ¿no? Y la otra es la gracia de Cristo, exacto, que son todas las gracias recibidas por los méritos de Jesucristo, por sus méritos salvíficos. A causa de la pasión, muerte y resurrección, ¿no? Todo lo que podríamos nosotros derivar de estas circunstancias. Por eso hablamos de gracia de Dios y gracia de Cristo. La gracia de Dios son todo lo que Dios dio desde que creó al hombre, y que junto con su creación lo creó perfecto y lo creó bueno, inmortal, sin morir, sin padecer dolor, sin muerte, ¿no? Sí. Todos los llamados dones preternaturales que a veces bramamos, te digo, tu inocencia preternatural. La capacidad que el hombre tenía de amar espontáneamente, ¿no? Claro. Y que no había temor en él, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todas estas cuestiones que en un instante la naturaleza humana unida perfectamente a Dios tenía, no poseía, ¿no? Entonces llevamos 2 distinciones: la gracia increada y la gracia creada. Y de la gracia creada tenemos ahora la gracia de Dios y gracia de Cristo. De Cristo, exactamente. La de Dios es por simple amor, la de Cristo es con amor, pero por misericordia ahora, porque se ha dado cuenta de que el hombre necesitaba de la redención y precisamente Él actúa en favor suyo, ¿no? Ahora, vamos de las gracias de Cristo, y de las gracias de Cristo podemos hablar de la gracia externa. Ajá. Y la gracia interna. Sí. Las gracias externas serían, ¿no, Padre? Todo aquello que recibimos y que va en orden a la santificación, pero que lo recibimos externamente. Por ejemplo, una predicación del Padre David, allí en la misa de los niños, toda esa capacidad de santificar con la sola palabra, vaya. La sola presencia. Es su sola presencia. El solo pensar al Padre David ya es gracia.
Son esas gracias que se reciben de manera externa y que acompañan ciertamente a la santificación, pero no de manera ontológica. ¿Cómo sería ahora el bautismo, no? Por ejemplo, que cambia radicalmente la En la gracia ontológica. La cuestión Sí, ontológica. porque la externa sería una predicación, sería echar agua bendita y Claro. Los sacramentales, por ejemplo. Claro. Y la gracia interna es esa gracia que opera desde el interior. Desde el interior. Entre ellos la más importante, la gracia santificante. El ser, exactamente, sí. Que es de lo que luego continuamente nosotros hablamos. Agere sequitur esse, ¿no? Que ahora, ¿qué será de las siguientes divisiones que nos vienen aquí, ¿no? Es que todas estas divisiones de la gracia están concatenadas. Entonces, una lleva a la otra y lleva a la otra en su consideración, ¿no? La siguiente división es muy interesante, interesantísima, actual para lo que es una de las razones por la que he querido aquí como emprender, hacer una gran distinción entre lo que son la santificación, los dones que Dios da para santificarnos y los que da para servir. Para servir, sí. Entre ellos, la diferencia entre carismas y lo que es un don del Espíritu Santo, por decir, claro. ¿no? Esta distinción se llama entre gracia gratis data, que se da para el servicio, para otros, y la gracia gratum faciens. Hay un pasaje, varios, que nuestro texto, bueno, en los apuntes que se les entregarán aparecen algunas citas bíblicas, pero una muy importante es el capítulo 7 de San Mateo, 22, por ahí os digo, 21, cuando a propósito de una parábola, aquellos que le dicen, Señor, ábrenos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, predicamos y en tu nombre hemos comido y bebido contigo, ¿no? Y él les dice, no los conozco. ¿Les aseguro que no los conozco? Es decir, que uno puede tener carismas, atención, nuestros hermanos que recibimos un don, porque también puede estar ahí dentro el don de jurisdicción, por ejemplo, para el ministro, o el don que recibes para ejercer un servicio de régimen. Claro. Pero ahí entran aquellos dones y carismas que recibes para servir, aunque no son los gratum faciens, porque son los gratis data. Y dentro de los gratis data entran los carismas. Sí. Que como el caso bíblico que cité, podrías tener muchos carismas e irte al infierno. Claro. Sí. Sin embargo, los dones de gratum faciens son los dones de la gracia, sobre todo los dones que van en orden a la santificación de la persona y no tanto en orden a un servicio. Claro, es que los que son en orden de un servicio, precisamente por ellos seremos juzgados, ¿no? Seremos juzgados por su uso, ¿no? ¿Cómo hemos usado, puesto que nos han sido dados precisamente en este sentido, ¿no? Pues, incumbe un juicio, y por eso es por lo que en un instante podemos tenerlos, pero irnos al infierno, porque estos no han sido efectivos. O sea, es lo que le están diciendo en esta parábola. Hemos comido y bebido contigo, pero porque han entendido equivocadamente estos dones, estas circunstancias. Han creído que estos eran garantía de salvación, cuando en realidad estos les tenían que llevar a una entrega generosa con sus hermanos. O sea, cuestiones totalmente diferentes, ¿no? Y por eso es por lo que ahora, en lugar de ser una ayuda para la santificación de los otros, ahora vienen a reclamar justicia de que no han sido utilizados correctamente, ¿no? Que es el texto, bueno, una reflexión en torno al texto que cité, ¿no? Claro. Entonces tenemos aquí ya 4 distinciones y nos faltan 2 más. La otra es la gracia habitualis o gracia habitual y la gracia actual. Dentro de las gracias de la santificación, porque vamos descartando, fíjate cómo vamos. En la primera, la gracia creada e increada. Y nos vamos con la creada. Dentro de la creada, criada. Sí, claro, creada. De la gracia. Crear. Creada. No, criar, de criar, ¿no? Sí, claro, creada, de crear. Dentro, ¿no?, de la gracia creada, podemos ver la gracia de Dios y gracias de Cristo. Claro, sí. Y dentro de las gracias de Cristo, ahí podemos ir a las gracias externa e interna. Y nos vamos a las internas. Dentro de las gracias internas,
Entonces podemos hablar de gracia gratis data Sí, y gratum faciens. claro. Y dentro de las gratum faciens, que son las del orden, no los carismas y los Sí. dones de santificación, está la habitual y la actual. Sí, claro. La Ok. actual es esa gracia que antecede, que acompaña, que auxilia, porque la más importante es la gracia habitual, Sí, que es la que va sanando, porque hay sanación de la que hablamos en días pasados, sí, sí, y hay elevación, porque hay tanto la sanación como la elevación, claro. de regenerar al hombre y de llevarlo a la plenitud de la gracia. Que es lo que también tiene relación con la gracia que hablábamos al principio, la increada y la creada, porque elevan y sanan, ¿no? O con la gracia de Dios y de Cristo, ¿no? Que esta es a causa de amor y la otra es a causa de misericordia, pero para sanar, el objeto es para sanar las heridas que ha dejado el pecado. Justo y exactamente estas cuestiones. Por eso es por lo que decíamos que están concatenadas en el sentido de que todas ellas llevan una hilación, es una distinción que hacemos, pero que en realidad conforman todas ellas una Un unidad. ejercicio, si dijera, ¿qué es la gracia habitual? Tendrían que decir, es la gracia increada, Ujú, ganada por Cristo en la redención, sí, interna, ¿no? sí, Dentro de las gracias internas, y que de manera habitual santifica y plenifica, ¿no? Entonces, tiene que exactamente. incluir una definición de gracia actual. Para ir distinguiendo lo que hasta ahorita hemos visto, ¿no? Gracia actual y gracia habitual. Pueden ser algunas gracias que son transitorias, como la gracia Ujú. actual. La gracia actual es transitoria, Sí. y la gracia habitual habita en el interior. De ahí la definición que hacemos de gracia santificante, ¿no? Ujú. Lo que nosotros denominaríamos también como gracia de Estado, es aquí donde entra, ¿no? Sí. Sí. Lo que decimos, ¿no? Por ejemplo, para la función de un párroco, ¿no? Él necesita una gracia de Estado para poder pastorear, ¿no? A su grey. O, por ejemplo, un matrimonio, ¿no? Necesitan una gracia particular que Dios les da, ¿sí? Para poder educar a los hijos, para poderse amar de modo concreto, etcétera, ¿no? Pues atentaría contra la visión, contra uno de lo que son los atributos divinos, que Dios te mandara a la guerra sin fusil. Sin fusil, exactamente, que es lo que San Bernardo dice con respecto a San José, a la persona de José, ¿no? Dios siempre que da una misión, da las armas para poder cumplirlas, ¿no? Y precisamente es con esto con lo que se refiere a la gracia, ya sea la gracia habitual, la gracia interna en cuestión de habitual o en cuestión de habitual y la otra Actual. Actual, exactamente. Sí, la actual va de paso y depende qué tanto, cómo la recibo y qué tanto actúa. Estoy dispuesto para que ésta actúe. Estoy dispuesto y permanece. Ujú. Y entonces pasa a ser gracia habitual. Habitual, claro. Pero es transitoria, en cuanto que puede ser solamente un momento de oración donde hice una buena lección y entré en sintonía, como cuando rezamos laudes y lo rezamos, o cuando entramos en sintonía con la iglesia a través de la oración, a través del texto bíblico, los Claro. cánticos, ¿no? Claro. Y entonces, si esa gracia permanece y va actuando y se hace habitual. Claro. La última distinción, que es la de gracia actual, ya dentro de la gracia actual o habitual, podemos encontrar las gracias que van en orden a la iluminación, que van al entendimiento, Sí. o a la voluntad, dependiendo a qué facultad vayan. Si va al entendimiento, entonces es una gracia iluminación, de iluminación. Sí. Y si va a la voluntad, es una gracia de moción. Emoción. Ajá, sí. Ok. Y las otras son las que también, gracias actuales, que ya sea que anteceden a una gracia y que les llamamos antecedente, Ujú. o que la acompañan y serían subsiguiente o concomitante, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y la última edición es según el efecto.
según el efecto que esta gracia realizó, puede ser una gracia suficiente o una gracia eficaz. Claro. Esto es interesantísimo porque tiene que ver profundamente con lo que la moral habrá de decir para que un acto sea bueno, ¿no? O sea, es una unidad aquí increíble, ¿no? Porque el hombre funciona precisamente de esta manera, inteligencia y voluntad. Y la gracia acompaña tanto inteligencia como voluntad, ¿no? En la medida que, entonces deberíamos de decir que en la medida que la inteligencia va encaminada a la verdad y la voluntad al sumo bien, que en este caso ambos son Dios, en esa medida, en el ejercicio de esto, ellos reciben la gracia y finalmente tendría que llevarlos a una contemplación, a una unidad definitivamente con Dios. Otra vez volvemos a una sumatoria de todas las cuestiones graciosas que nos pudiese presentar en este instante la redención. Cuando le pedimos al Espíritu Santo, ¿qué le pedimos? ¿Qué Bueno, tipo de gracia? Claro. ¿Le pido carismas? Algunos dicen, ay, señores, que dame luz para poder, ¿cómo se llama? Que me alcance el dinero para terminar la quincena. Algunos, es que es para allá, para donde tenemos que reorganizar la cuestión. Precisamente, ¿no? ¿Qué cosa es lo que aquí entonces, con relación con la gracia, el Espíritu Santo tiene que ver? Si nada más se dedica a una iluminación meramente intelectual, o va a una cuestión muchísimo más profunda, como es el caso de hacer que voluntad e inteligencia estén totalmente dirigidas hacia Dios mismo, ¿no? Lamentablemente le pedimos al Espíritu Santo lo menos, ¿no? Claro, sí, así es. Porque hay comunidades que solo le piden carismas. Y un carisma, bueno, no te lleva al cielo. No estamos hablando de una gracia habitual, ¿no? Estamos hablando de un gratis data, ¿sí? Que puede ser espectacular, que puede ser muy llamativo y hasta muchas veces la tentación de que se convierta en otra cosa. Dicen, pero esa persona que es así y así y tiene, sí puede ser que aunque no esté bien andando en el camino de su santificación, pueda tener carismas, porque son dados en orden al servicio. Claro. Pero atención, porque el fin de los dones que Dios nos da es para la santificación y para la plenitud, para la redención eterna, no para un acto inmediatista que me solucione situaciones meramente inmediatas. Es que habrá también aquí que ver, o sea, bueno, es que entran aquí muchísimas cosas en esta situación, porque Dios también ve la intención, ¿no? Con la intención con la que yo pido este tipo de situaciones, ¿no? Y algunas veces todas estas cuestiones son deseos de aparecer y habrá que tener, allí habrá que ver si es Dios verdaderamente quien está concediendo estas cuestiones o aquí hay una cuestión del ego que ha querido moverse para aparecer y para tantísimo. Sería interesante, por el tiempo, bueno, no podríamos, habría que prepararlo, las virtudes teologales desde esta distinción, ¿no? Ya, claro. Sí, que tanto es fe, que tanto mi esperanza y que tanto mi caridad es realmente, es una gracia. Porque claro, también se llaman teologales por su ordenamiento y por su fuente. Totalmente, claro, sí. Y qué tanto este acto es realmente de caridad. Claro. Y qué tanto esta fe tocada por la gracia, porque al final son dones y todo lo que es don viene de Dios. Aunque en la fe, diría el Catecismo de la Iglesia, hay una parte que es la parte humana, que es la respuesta. Exactamente. Porque si no, caeríamos en el luteranismo. Otra vez, exactamente. Y un pelagianismo. O el pelagianismo. Un gnosticismo o un agnosticismo y comenzaríamos para allá con todos los ismos. Exactamente. Que pueda haber. Entonces, esas son 6 distinciones. Maravillosas, ¿no? Hay una cuestión que a mí aquí me parece cuando hablamos de la gracia increada. Perdón que me regrese hasta Puede regresar. ¿no? Perdón, pero la cuestión para mí aquí es que la gracia increada, el en sí persona, ¿no? O sea, y todo lo demás, todo esto deriva de allí. Es una persona, es estar unido con un alguien, o sea, no es darme un algo, sino una gracia no es algo, sino que es un alguien. Y tal vez aquí es donde a mí me interesaría que esta circunstancia quedara claro,
Porque muchas veces creemos que la gracia es un algo, ¿no? Como por ejemplo lo que decíamos en estas cuestiones de los carismas. Es la presencia de Dios allí nada más, ¿no? Que se pone en función, Jesucristo servidor, que se pone ahora en función, de acuerdo a la necesidad de la comunidad concreta, se pone a servir. Una persona muy de iglesia, me daría pena decir, bueno, su categoría, me dijo, el Espíritu Santo no es más que una energía. Ah, sorrenta, ¿no? El hombre se llevó entre las patas todo. La neumatología. Todo. O sea, ¿cómo se llama? A San Basilio Magno. O sea, se llevó a todos los padres de la iglesia, bueno, exacto, a Cristo, a los apóstoles, los concilios, al capítulo 20 de Juan, a toda la gracia. Sí, todo. Dije, no, es una persona. Dijo, pues yo cuando pido una energía, ¿no? Ah, sorrento. Siguió. Ya ves que sí. La ignorancia es atrevida. Es atrevida y es perseverante, ¿no? Valiente, claro. Valiente. Sí. También me está concatenada. Y siguió. Me dice, es que yo cuando le pido al Espíritu, pido energía, pido que me llene de fuerza. Es fuerza el Espíritu Santo. Dice que acuérdate que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y como dices, si bien es obra, como dijimos en la primera sesión, si bien la santificación, la redención es obra de toda la Trinidad, sin embargo, en las misiones trinitarias, el amor personal en la santificación se expresa y se realiza a través del Espíritu Santo como obra de santificación, que es lo que decía. Claro. A esto, a mí lo que me impresiona de alguna manera en esta cuestión de gracia increada es el hecho de la encarnación, el hecho de la hipóstasis y el hecho de la contemplación, o sea que son en los que más acento había yo dado al principio. ¿Por qué? Es por lo que yo decía que esta cuestión es bastante importante. Digo porque luego resulta que hay oraciones de contemplación, ¿no? Y aquí es por eso por lo que me gustaría hacer una distinción, ¿no? La visión beatífica y lo que la contemplación es, o sea, es una gracia, es Dios el que se está revelando a una persona y su unidad perfecta, ¿no? Esta cuestión, lógicamente, no es logro de un momento, sino que es una cuestión que se va dando día con día, a través del uso de mi voluntad, de mi inteligencia. Que se hace habitual. Exactamente, todo lo que estamos otra vez viendo. Y que esto finalmente llega a una familiaridad con Dios que la visión beatífica, ¿sí? logra que en un instante, por ejemplo, grandes místicos como Santa Teresa o Santa Catalina o San Ignacio de Loyola o San Felipe Neri hayan podido contemplar con estos ojos transitorios, hayan podido contemplar a Dios. Pero que esta cuestión no es algo que se dé en todos, sino que se llegará a su plenitud en el cielo, ¿no? Y luego muchas veces, o sea, así como que dicen, es que vamos a hacer oración de contemplación, ¿no? Y cuando dicen esto, yo así como que digo, pues debemos de tener muchísimo cuidado. Yo entiendo que tal vez queremos dar el sentido o la idea de que vamos a apaciguarnos y vamos a intentar concentrar en este instante nuestra voluntad, nuestro intelecto, todo en Dios, ¿no? Pero sí debemos de tener un cuidado, porque estas son cosas que no se logran en un momento, ¿no? Y principalmente luego nuestro movimiento intelectual o nuestro movimiento pasional está unido a determinados tiempos de nuestro ser. Por ejemplo, en la juventud tendrá muchísimos movimientos, tanto en el intelecto como en el espíritu, que le llevarán tal vez a tener más dificultades en esta cuestión de la oración y de la concentración con Dios, ¿no? Entonces son cosas que yo creo que debemos de ponerle atención y de que ir adecuando todas estas cosas, adaptando a las situaciones. Algo que quisiera comentar, porque también se ha dado como pregunta o como comentarios. A veces las personas asocian la santidad con
amor. Por ejemplo, San Francisco de Asís, Ajá. con sus estigmas, o el Padre Pío, ¿verdad? Ajá, con los estigmas. O me dijo una persona, a San Rafael Guízar lo hicieron santo porque lo exhumaron y Estaba descubrieron que estaba incorrupto. Hay que explicar que ninguna de esas situaciones tienen que ver con la santidad de una persona. Claro. Cuando se hace el proceso de beatificación, que es la primera parte de llevar al altar, ¿no? Y después el de canonización, no se tiene en cuenta ninguno de los milagros que pudo haber hecho en vida o algunas cuestiones milagrosas que expresara, ¿no? Sino los milagros que ahora puede realizar porque está en el cielo. Claro. Y además porque su estilo de vida, su santidad no se define por los milagros que realizó. Claro. Aunque se hablaba del don de bilocación en algunos casos, exacto. ¿no? Que hasta le pueden achacar a uno dones de aquí, carismas, pero esos no expresan la santidad de la persona. A San Rafael Guízar Valencia y a otros tantos santos no los llevaron al altar porque estaban incorruptos o porque tuvieron estigmas, claro, o porque se bilocaban, ¿no? Claro, no. Sino que aquí es donde entra la distinción entre gracia gratis data, Claro, y gracia efficient, ¿no? Es que estas cosas, todas estas cosas son consecuencia de su estar relacionados con frecuencia con Dios, ¿no? O sea, es resultado de esto, ¿no? O sea, ya que están tan unidos íntimamente a Dios, ya desde aquí, ¿no? Superan el espacio y el tiempo, ¿no? Ya que han querido hacer tan semejantes a Cristo, que quieren reproducir su imagen a los hombres, pues por eso es por lo que incluso hasta son estigmatizados, pero porque esto es producto de la unidad de la voluntad y la inteligencia con Dios. Es a esta circunstancia justo a la que también debemos de llegar en estas cuestiones de la santidad, porque si es así, entonces, ¿quién es un santo? Yo le respondo normalmente a las personas, pues es el que más ama, ¿no? Porque si Dios es amor y Él es la persona a la cual nos vamos a unir, o estamos buscando unirnos, la gracia, Él es la gracia increada, es una persona, y esta particularidad de esta persona es el amor, o por ejemplo la verdad, o etcétera, ¿no? Entonces esta característica es la que se reproduce, claro, en el es cristiano. la que nos va a definir en la santidad. Claro. ¿Qué les parece? ¿Tienen algunas preguntas? A ver, vamos a ver que la producción nos pase a ver si de aquí a las 12 nos da tiempo de responder todas, ¿no? Pero sí es siempre todo esto de la gracia, es lograr o poder ubicar, ¿no? Lo que la gracia verdaderamente significa, porque la hemos equivocado en algunos la comprensión. Dice, pregunta, Padre David, ¿por qué es tan simpático? Ah, no. Pregunta, Padre. Podría creerlo yo si estuviera viva mi mamá. Lo está. Bueno, físicamente. ¿La gracia de Dios y la vida teologal están orientadas a la vida eterna? ¿Nos anticipan ya en este mundo la gloria de Dios, la gracia de Dios y la vida teologal? A ver. Es que si hablamos de gracia de Dios estamos hablando de todo. Claro. Aquí habría que hacer la distinción, porque hoy hicimos distinciones. Hoy me tendría que decir la gracia actual o habitual, o la gracia creada o increada, o la gracia gratis data, o la gracia gratum faciens. Pero la gracia de Dios es lo más general de lo que hablamos. Claro. Si es así, lo estaríamos relacionando, o sea, así de modo espontáneo me viene relacionarlo con la gracia increada. Y si esto es así, es Dios mismo, ¿no? Y la cercanía con Dios, o sea, pues la anticipación, claro, va todo para allá, ¿no? O sea, si hablamos tal cual, técnicamente, no, porque hay algunas gracias, como es la gracia de Dios, dicha así. Si se refiere a ella, que es la segunda distinción que hicimos, y no la gracia de pues Cristo, no va orientada hacia la salvación, sino fue antes de los méritos de Cristo. Lo que le da a Adán y lo que le da, por ejemplo, a los ángeles, ¿no? Para estar en comunión con Él, ¿no? O sea, y ya estaban hechos para la eternidad, ¿no? Lo que pasa es que el pecado los llevó a la muerte, y a la muerte eterna también. Entonces, están orientadas a la gracia de Dios. Habría que ser más específico, pero preguntado tal cual,
bueno, hay que distinguir que la gracia de Dios abarca todo. Y la vida teologal, no sé a qué se refiere. Si se refiere a las virtudes teologales. Si se refiere a las virtudes teologales, lo habíamos comentado que efectivamente hay una relación entre las 3 virtudes teologales y lo que sería la gracia habitual. Sí, la fe, esperanza, caridad, ¿no? Sí, claro. Le contestamos que te diga si quedó satisfecha o no. No nos vaya a decir que no. ¿Nos anticipan ya en este mundo la gloria de Dios? Sí, toda gracia de Dios es una anticipación. Y desde el momento que también estas surgen por nuestra cercanía constante con Dios, ¿no? O sea, por ejemplo, las gracias, la gracia para el servicio, ¿no? Surgen estas precisamente de las necesidades de la comunidad, pero de que Dios quiere hacer uso de esa persona para que se le sirva, y esto surge a través de que la persona se pone a disposición, a la total disposición para con Dios. Entonces, en ese sentido, sí, ¿no? Por eso necesitamos un poquito más la concreción, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Viene otra pregunta. Nos gustaría que hicieran varias preguntas, ¿no? ¿Dónde están los teólogos? Padre las David, teólogas. ¿por qué enredó tanto esta vez la gracia, ¿no? Padre David, es una gracia entenderlo. Entenderlo, exactamente, ¿no? Estamos acostumbrados a sus enredos. Atínale al evangelio de los domingos. Eso era lo que yo iba. A propósito, un saludo por allá para el autor de Atínale al evangelio, ¿no? Gracias. La bilocación es gracia creada o increada. Entra dentro de las gracias gratis data. Exacto. Y por lo tanto es creada. Exacto. Creada. Solo, la increada solo es Dios mismo. La persona. Todas las demás gracias son gracias increadas. ¿Algo que comentar, padre? No, y lo que ya venimos diciendo, ¿no? O sea, teniendo, por ejemplo, estando unido a Dios, ¿no? La persona, lógico, supera tiempo y espacio y puede estar en 2 y en 3 lugares, ¿no? ¿Y por qué? Pues, por ejemplo, San Martín de Porres, ¿no? El ejercicio de la caridad, ¿no? En el caso del Padre Pío, las celebraciones eucarísticas, ¿no? O así sucesivamente, ¿no? O sea, no son estas gracias, no son estos dones a causa de propia edificación, ¿no? Un autoperfeccionamiento, que luego lo vemos así, ¿no? Sino que tienen un objeto propio de servicio, como en el caso de Martín de Porres, el servicio, la caridad para con los hermanos, ¿no? Es un carisma. Ya ven que la palabra carisma viene de charis. De gracia. Sí, de gracia. Y ciertamente es una gracia creada, interna, es una gracia de Cristo, creada, interna, y que entra dentro de las gracias gratis data, ¿no? Porque es una gracia dada para el servicio. Estaba al servicio de la caridad, por ejemplo, en San Martín de Porres. O en el servicio de la predicación, como el caso de la bilocación del Padre Pío, o de algo que se le atribuían. Pero no son gracias que van en orden a la santificación, sino al servicio. Servicio, exacto. Sí, sí. ¿Hay más? Una más. Bueno, si hay más, las que tengan. Ya si les chocamos, pues nada ya, más le clican, se desconectan y se siguen yendo a ver tele y todo. Si no, pues si no hay Sí, faltan. Preguntas, pues entonces concluyamos. Falta. ¿Sí? Padre. Porque si no, pues... Pero... Padre, en el fondo es buena gente el padre. Sí. Gracias. Entonces, a ver, padre. Aquí dice: ¿la gracia increada viene del Espíritu Santo o de Dios en general? ¿La gracia increada viene del Espíritu Santo o de Dios en general? A ver, cuando nosotros decimos que la gracia increada es la persona divina, ¿no? O sea, es Dios mismo, ¿no? Entonces, ya con esto podemos ¿cómo se llama? Concretizarlo. El Espíritu Santo suscita carismas en la comunidad en atención al servicio o las necesidades de la comunidad, que ya eso sería otra cosa. El Espíritu Santo es la gracia increada.
Exactamente. Dios. Podríamos concretizarlo de esta manera, ¿no? El Espíritu Santo Él es la gracia increada. Dios no da gracias increadas, porque si no sería un panteísmo. Exactamente, O sea, ¿no? dar a Dios, que esté Dios como substancia, ¿no? Sino, siempre que hablamos de gracias increada, nos hablamos de Dios mismo. Exactamente, sí. Sí, sí. Muy bien, pero ahí va. Qué bueno que preguntan, porque entonces podemos ir concretizando, porque entonces caen. Y seguramente quienes preguntaron dicen, no, sí es cierto. Ok, claro. Y sí es mejor preguntar, aunque aquí como que les decimos, no, pregunto bien, le va no. Pregunten, por favor. Mejor que pregunten que todo que se queden con la duda, ¿no? Sí. Aunque el planteamiento aquí lo tenemos que enderezar, es como las predicaciones, tenemos que irle enderezando para poder... Exacto, que en otro momento enderezaban mis predicaciones y eran magníficas. Sí. Yo de verdad cuando leía yo cómo estaban enderezadas mis predicaciones, yo decía, wow, y yo eso dije solito, ¿no? Los milagros que hacía Felina en el Facebook. Exactamente, ¿no? exactamente. El padre sí. predicó y todo. Dijo esto, yo dije, qué bonito prediqué hoy, ¿no? Otra pregunta. A ver, padre, la gracia interna, a diferencia de la externa, comentó que la externa es que acompaña a la santificación. ¿Y cómo queda la interna? No, acompaña a la gracia interna. Y obviamente sirve a la santificación, porque aunque no solamente es como ayer hablábamos de las causas, solamente que viene de fuera. Y la obra viene a través de una predicación, a través de un sacramental, a través de un evento, como este evento, por ejemplo, del COVID, ¿no? Es algo externo que nos está pasando y que es objetivamente externo. Pero al llevarlo a la interioridad, al orden de la interioridad, entran los dones que trabajan desde el aspecto ontológico. Claro. Y no tanto desde el aspecto meramente externo. Claro. Entonces, ¿cómo queda o qué? Sí, acompaña. ¿Cómo queda la interna? Pues la interna también a la santificación, pero de modo ontológico, de modo interno. Gracia, esa es la diferencia. Gracia que afecta el mismo ser del hombre, ¿no? Sí, cuando no contestemos bien y no les quede, acuérdense que vamos a tener, al terminar estos capítulos de la introducción, que ya será en la próxima, citaremos para una sesión de interactuada, para que podamos interactuar y decir, no, padre, es que no quedó claro. Bueno, seguimos. Claro. Pero eso, también por esto y por esto, claro. También. Entonces, en unas videoconferencias que tendremos, ahí podremos, por el medio del Zoom de este programa, nos vamos a conectar. Por eso es importante que se inscriban y que estén allí en el WhatsApp, para que les avisemos el ID a tiempo y el horario para conectarnos y empezar a contestar directamente a todos ahí conectados preguntas. Yo les pediría que apuntaran, ¿no? Que apuntaran, para que principalmente las dudas, ¿no? Para que puedan decir, yo no entendí esto, que es diferente a decir yo no entendí nada, ¿no? Son cosas diferentes. ¿Qué cosa es lo que no entendiste? ¿Por qué la gracia tiene subdivisiones? ¿Cuál es, cómo le hago yo para entender estas subdivisiones? Es otra cosa, entonces eso tenemos que hacerlo sistemáticamente, ¿no? Pero sí tiene que haber dudas específicas, porque en la medida que haya dudas específicas, también podremos ir nosotros profundizando en estas situaciones. Yo les pediría, por favor, que apuntaran para que pudiéramos nosotros en esta reunión ir explicando puntualmente las dudas y así también ir profundizando en los temas, que estas dudas nos sirvan a nosotros como de guía para poder ir llevando la temática, ¿no? Cuando habló de neumatos, bueno, se refiere a sesiones pasadas, todas las gracias son dadas por el Espíritu Santo y más bien vienen de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Bueno, o sea, no necesariamente vienen de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por ejemplo, la circunstancia dada a Adán, ¿no? o a los ángeles, eso viene de Dios Padre, ¿no? La cuestión de la redención, eso viene dado por Jesucristo.
Pero nosotros hablamos aquí que es de Dios la gracia increada, ¿no? En su totalidad, su plenitud, las tres personas, ¿no? Pero si vamos dando cuenta, las tres personas van actuando en esta cuestión de la gracia y despliegan ellos de acuerdo a lo que nosotros hemos denominado como las misiones: el Padre como creador, el Hijo como redentor, el Espíritu Santo como santificador. Si nosotros revisamos el Catecismo de la Iglesia Católica y después, si pudiésemos nosotros revisar el credo, este tiene una unión profunda en determinados momentos, y por eso es por lo que está dividido el credo en tres partes. Y la creación está relacionada con el Padre, la redención está relacionada con el Hijo, la Iglesia y la santificación están relacionadas con el Espíritu Santo. Por eso es por lo que cuando nosotros hemos hablado de los carismas, de los dones de servicio, los hemos relacionado con el Espíritu Santo, ¿no? Cuando nosotros hemos hablado de la gracia de Cristo, ¿sí? De que la atribuíamos al amor, pero que también a la misericordia, porque era el hecho de redimir al hombre, puesto que se había negado frente a Dios o se había revelado frente a Dios. Es esta la gracia que realiza Jesucristo, como nosotros lo hemos visto, a causa de la redención, los méritos de su pasión, muerte y resurrección. Entonces, por eso, cuando hablamos de gracia, tendríamos que analizar correctamente en qué nivel o en qué momento estamos hablando nosotros de la gracia, porque estas tienen, de acuerdo a las misiones de la Trinidad, tienen una aplicación. Sí, hay un tratado que es el de Trinitate, donde hay que abordar cada una de las tres personas. Aquí estamos más en orden a la tercera persona, aunque como dice el Padre, todo es obra de la Trinidad, y lo dijimos desde la primera sesión. Sin embargo, el amor personal de Dios se expresa así, de este modo, en las gracias que da y que son una acción del Espíritu Santo. Aquí hay otra pregunta que nos parecen interesantes, esa, porque hay que distinguir, y también esta es importante porque parece que no, pero ¿la gracia habitual me permite pedir al Espíritu Santo? Bueno, pedir al Espíritu Santo no es una gracia de Dios, no, es una acción humana. La gracia habitual no me permite pedir al Espíritu Santo, es mi voluntad, mi inteligencia, mi libertad, lo humano es lo que pide, ¿sí? La gracia habitual es don del Espíritu Santo. Entonces, dice, la gracia habitual me permite pedir al Espíritu Santo. Está mal, no. La gracia habitual es don del Espíritu Santo. Lo que te hace pedir es tu necesidad, tu deseo, tu acción volitiva e intelectiva, te hace pedir al Espíritu Santo. Y Él te da la gracia habitual. Mientras no me aparta de mi santificación, no, ninguna gracia te aparta de la santificación, al contrario, te ayuda a la santificación, sobre todo la gracia habitual. A lo mejor te referías a la gracia actual, y aunque así fuere, tanto la actual como la habitual son don del Espíritu Santo, son gracia de Dios creada, gracia de Cristo Redentor, gracia que va hacia la santificación y que es obra del Espíritu Santo, y tú la pides, y todas las gracias son para la santificación. Hoy sí estuvieron poniendo atención. ¿Cómo puedo yo saber para qué fui elegida? ¿Cuál es mi misión? Se revela, soy elegida, pero ¿para qué? Eso corresponde al cantito que les mandé, ¿no? ¿Cómo puedo yo saber si fui elegida? ¿Cuál es mi misión? Si el Espíritu Santo te va a llevar, sí, claro que sí. Estamos hablando de las gracias de emoción, de las gracias que te llevan a actuar. Dentro de las gracias actuales y habituales, sobre todo las actuales, una de ellas, las que van en orden al actuar, es la gracia de moción. Y esa gracia es la que te ayuda a optar por una vocación hacia donde debes. Pero para eso, pues hay que orar, para que el Espíritu Santo actúe. Claro. Porque hay que saber si, como el canto que hoy les ponía del Padre Cicinho, ¿no? Si quién es el que está hablando, si es Dios o es el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que te está hablando? Entonces, para eso es la gracia. A mí me llama mucho la atención esta pregunta, porque ¿cómo puedo yo saber que fui elegida? Dice aquí. Bueno, aquí la primera cuestión, en la tradición de la Iglesia al menos, es el hecho del bautismo. Hemos sido elegidos, pero pues porque estamos bautizados.
Porque es por lo que hemos sido bautizados nosotros. ¿Y por qué hay personas que no han sido bautizadas? Pues porque Dios con nosotros ha hecho una elección, nos ha hecho un llamado. Y el primer llamado que ha hecho Dios es hacer sus hijos, a estar unidos a Él, ¿no? Y en la medida que mejor vivamos nosotros nuestro cristianismo, ¿sí?, podremos ir encontrando la concreción de lo que Dios quiere que yo haga, ¿no? Por eso es por lo que en la actualidad nos hacen falta muchas vocaciones, no porque Dios no las suscite, sino porque hacen falta personas que empiecen a vivir radicalmente su cristianismo. Empieza con la vida sacramental, con la vida comunitaria, y después en este desarrollo de esta vida se irá dando concretamente lo que Dios quiere, ¿no? Ya sea para el matrimonio, ya sea para la vida religiosa, ya sea para un servicio X o Y. Pero una elección, ¿he sido elegida? Claro que sí, has sido elegida, porque estás bautizada. ¿Cuál es tu misión? Entra en la participación de los sacramentos, entra en la vida comunitaria y vas a ver cómo vas a encontrar allí cuál va a ser tu misión. Y después lógicamente, esta elección, el para qué, es precisamente lo que la misión significa, ¿no? Aquí la pregunta, bueno, si la gracia es un don gratuito de Dios, bueno, hay que distinguir cuál gracia. Si es la gracia creada, obra de la redención de Cristo, interna. Bueno, si la gracia es un don, si se refiere a eso, si es un don de Dios, nos hace partícipes de su vida trinitaria, nos santifica y nos diviniza. Hay que explicar la divinizar. San Ireneo de León, con la divinización. Okay. Sí. ¿Qué otros tipos de gracia hay? Pues son los que hoy dijimos. Pero iremos desarrollando a su vez cada una de estas en las sesiones posteriores. Iremos, por ejemplo, hablaremos en la siguiente, ya empezaremos solo hablando de la gracia actual. Y la gracia actual tenía aquí cuatro capítulos. El primero es la naturaleza de la gracia actual, la necesidad de la gracia actual, la distribución de la gracia actual y la relación entre la gracia y la libertad. Uh-huh. Y ahí haremos toda la distinción de las gracias, pero ya lo que nos interesaba era decirnos hacia la gracia actual. Y después la segunda sección será sobre la gracia habitual, uh-huh, con otros capítulos, y ahí con eso concluiremos, ¿no? Porque lo que nos interesa de todas las distinciones que hicimos era llegar precisamente a la gracia habitual, sobre todo la gracia habitual, claro, y a la gracia actual. Y de ellas dos serán las siguientes sesiones, con 4 capítulos a su vez de cada una de ellas. Sí. Y ahí haremos más distinciones. Pero hoy hicimos ya las distinciones. ¿Qué tipos de gracia? Ya lo dijimos, que hay gracias creadas, bueno, hay gracia de Dios y creada, que hay gracia de Dios y de Jesucristo, que hay gracia interna, externa, gratis, y la de santifica, y la del habitual, y la de actual. Bueno, ya hicimos la distinción. Van a consultar allí porque hay que leer, hay que ir a los apuntes y hacer sus resúmenes que les pediremos allí en el WhatsApp para que vayan entregando sus tareas. Recuerden que hay que ir cumpliendo con lo que se les pide. Hay una más, 2 más, 15 más, 20 más. Que manden la reflexión del día al grupo del curso. La reflexión del día se refiere al evangelio, o a los cantitos, o a laudes. Supongo que es el evangelio. A esta. La sesión está allí en el Facebook y la pueden ahí ver cuantas veces quieran y volver, aunque está siendo transmitida en vivo, después pueden verla con calma, porque me decía una santa mujer, es que yo la voy viendo en partes porque tengo que hacer esta hora esto y lo otro. Bueno, está bien, pero yo recomiendo que agarren su libreta, sus documentos, sus apuntes, y que la tengan completa, ¿no? Que le dediquen tiempo, porque no es una platiquita, ni son las oraciones del Padre Sam o algo así, ¿no? Sí, es una lección que no se va a escuchar como de fondo, ¿no? Claro. Las oracioncitas ahí o los cantitos que están pasando mientras estamos cocinando. No, para estas sesiones hay que dedicarse efectivamente, tomar la libreta, tomar el apunte y estar allí haciendo lección. Bueno, pues
muy activos, muy participativos. Estamos todavía pendientes. La próxima sesión empezaremos ya con la gracia tal cual como la gracia habitual, y iremos desarrollando 4 capítulos a su vez. Ahí podrán después ir anotando, enviando todavía más preguntas si las hay, y las contestaremos al inicio de la siguiente sesión. Padre, que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Bendigamos al Señor.